La leyenda de los hermanos Iñurrategui, gloria y tragedia en el Gasherbrum II. Un grito en la cumbre. Julio del año 2000, cordillera del Karakorum. En la cima del Gasherbrum II, a 8.035 metros de altura, el amanecer dibuja lentamente los perfiles helados de una montaña imponente, silenciosa, casi amenazante. Dos siluetas aparecen fundidas en un abrazo sobre la nieve. Son Alberto y Félix, los hermanos Iñurrategui, unidos por un vínculo aún más fuerte que la cuerda que los ata. Han luchado durante semanas contra tempestades, agotamiento y temperaturas extremas, y ahora por fin sienten bajo sus botas la 12ª cima de más de 8.000 metros conquistada juntos. El cielo clareado revela un horizonte infinito de gigantes blancos, una vista que corta el aliento. Sin público ni aplausos, solo el murmullo del viento, los hermanos se miran, emocionados, en silencio. Han cumplido su sueño, pero saben bien que cada cima es tan solo la mitad del desafío. En las alturas el regreso siempre es el tramo más delicado y peligroso. Ninguno sospecha que en las próximas horas esta montaña guardará un secreto doloroso e imborrable que cambiará sus vidas para siempre. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Esta es la historia de los hermanos Iñurrategui y su legendaria expedición al Gasherbrum II. Una historia real de triunfo, hermandad y tragedia. Quédate conmigo hasta el final. Dos hermanos hacia la cima del mundo. Alberto Iñurrategui, nacido en 1968, y Félix Iñurrategui, nacido en 1967, crecieron en Aretxabaleta, un pequeño pueblo de Guipúzcoa, en el País Vasco. De niños recorrían las montañas verdes que rodeaban el caserío familiar, sin sospechar que esas colinas serían el preludio de empresas mucho mayores. Desde adolescentes descubrieron juntos su pasión por la escalada, ese veneno dulce de la aventura que los hizo inseparables. Félix y Alberto se enamoraron al mismo tiempo de la montaña y de la búsqueda permanente de la libertad, relatan quienes los conocieron. Pronto, aquellos dos chavales vascos destacaron por su entrega y talento natural. Antes de cumplir los 20 años ya trepaban paredes míticas de Europa. En 1987 subieron al Mont Blanc, 4.808 metros, por la ruta normal, y al año siguiente escalaron el célebre Pilar Bonatti del Dru en los Alpes franceses. En 1989 cruzaron el Atlántico para desafiar al capitán en Yosemite, domando su inmensa pared de granito. Eran sin duda dos jóvenes incansables forjándose en roca y hielo, preparándose sin saberlo para hazañas mayores. Más allá de su currículo temprano, la conexión entre los hermanos era especial. Félix, el mayor, era de carácter tranquilo e introvertido, dotado de una impresionante fortaleza física. Alberto, el menor, resultaba más extrovertido, impulsivo y decidido. Juntos formaban un dúo perfectamente complementario, dos personalidades distintas unidas por una confianza absoluta en la cuerda que los ataba uno al otro. Encontrar un buen compañero en la montaña es dificilísimo, dicen los expertos, pero los Iñurrategui tenían mucho ganado. Dos hermanos en la misma cordada es un lujo poco habitual. Esa hermandad inquebrantable sería su mayor fuerza en las situaciones más críticas, y añadiría un dolor indecible a la tragedia que el destino les reservaba. Los Iñurrategui también destacaban por su manera novedosa de concebir el alpinismo en la década de 1990, en una época en que muchos expedicionarios aún recurrían a cuerdas fijas en abundancia, grandes equipos y oxígeno embotellado para ascender los 8000, montañas de más de 8.000 metros. Alberto y Félix optaron por otro camino. Lo suyo no fue un alpinismo convencional. Adoptaron el estilo alpino. Ascensos rápidos, ligeros, sin porteadores de altura ni oxígeno suplementario. Se preparaban con una disciplina casi científica, aplicando métodos de entrenamiento modernos y exigentes que, sumados a su fortaleza genética, resultaban en una mezcla explosiva sobre la montaña. No les interesaban los récords por sí mismos, sino la experiencia pura de la escalada. Quieren retos más que marcas, escribía un periodista. Sabían que en el alpinismo, más allá del primero en lograr algo, las estadísticas son anecdóticas. Por eso huían de la obsesión competitiva. Una vez en el avión rumbo al Himalaya, la montaña lo es todo, solían decir, quedando atrás patrocinadores y flashes. Eso no impidió que aprovecharan las oportunidades para financiar sus sueños. Los hermanos contaban con una eficaz red de apoyos que les permitía sufragar expediciones lejanas. A cambio, ofrecían al mundo no solo sus cumbres, sino magníficas fotografías y documentales. Porque Alberto y Félix no solo escalaban, también eran cronistas de sus aventuras. Con cámaras y cuadernos relataban cada ascensión para compartirla con el público.
Eran montañeros y periodistas de las cumbres. Sus proyecciones documentales cautivaban audiencias y colaboraban con programas como Al filo de lo imposible de TVE y con la televisión vasca, EITV, para rodar sus expediciones. Tenían claro su propósito: vivir la montaña intensamente y, de paso, inspirar a otros con sus historias. Carrera hacia los 14.800. Con esta filosofía, los hermanos Iñurrategi se lanzaron al desafío más exigente del alpinismo: ascender las 14 montañas más altas del planeta, todas por encima de los 8.000 metros. Su travesía por los 8.000 comenzó a paso firme. En septiembre de 1991, Félix con 24 años y Alberto con 23 conquistaron su primer gigante, el Makalu, 8.485 metros, en Nepal. No lo hicieron por la vía fácil. Escalaron el Makalu por la variante Kukuchka, una ruta técnica donde sufrieron incluso congelaciones. Aquella experiencia dura templó su carácter. Apenas un año después, en 1992, se plantaron en el techo del mundo. El monte Everest, 8.848 metros, cayó ante ellos en su primer intento, y lo lograron sin oxígeno artificial. Una hazaña impresionante en esa época, que convirtió a Alberto con 24 años en uno de los más jóvenes de la historia en coronar el Everest sin oxígeno. Ese mismo año también pusieron pie en la cima del K2, 8.611 metros, la segunda montaña más alta y temida del globo. En solo 2 temporadas, los Iñurrategi ya me habían tachado 3 colosos de su lista, dejándose llevar casi sin darse cuenta por la carrera de los 14 8000. Tras una pausa en 1993, cuando una primera tentativa al K2 por una ruta difícil los hizo retroceder hasta 8.100 metros, regresaron con fuerza en 1994 para completar el K2 por la arista Cesen, una vía de ascenso directo muy comprometida. Lo hicieron junto a grandes figuras como Juanito Oyarzábal, y aquella primera ascensión absoluta por esa ruta mereció una mención especial en los premios Piolet de Oro. El prestigio de los hermanos empezaba a trascender fronteras. En 1995 encadenaron 2 cumbres en el Himalaya. Primero el Choyu, 8.188 metros, en estilo alpino. Semanas después lograron la primera ascensión española al Lhotse, 8.516 metros, la 4ª montaña más alta del mundo. Ambas por rutas normales pero a ritmo veloz, demostrando su capacidad de aclimatación y resistencia. La racha continuó en 1996. Esa primavera afrontaron la temible Kanchenjunga, 8.586 metros, tercer pico del planeta, por su vertiente norte. Compartiendo expedición con su amigo Oyarzábal, lograron llegar muy alto siguiendo la ruta británica, aunque la cima se les resistió por mal tiempo. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías. Ese mismo otoño escalaron el Shisha Pangma, 8.027 metros, en Tíbet. Fue una ascensión dramática. Una serie de avalanchas en la cara norte sepultó el campo donde estaban Juan Vallejo y Acho Zuloaga, compañeros suyos. Alberto colaboró en las labores de rescate en medio del caos. Vallejo y Oyarzábal quedaron atrapados pero sobrevivieron, mientras que el alpinista Zuloaga lamentablemente perdió la vida bajo la nieve. A pesar de la tragedia en el campamento, Alberto y Félix, junto con Josu Bereciartúa, decidieron continuar y alcanzaron la cumbre del Shisha Pangma pocos días después, en estilo ligero y por la misma ruta británica donde había ocurrido el accidente. Aquella mezcla de luto y determinación mostró la pasta de la que estaban hechos. Incluso golpeados por la pérdida de un compañero, honraron su memoria culminando la expedición con éxito, aunque con el corazón encogido. En 1997 los vascos sumaron otro 8000, el Broad Peak, 8.051 metros, en Pakistán. Inicialmente habían intentado abrir una nueva ruta por la arista sur, pero tras alcanzar 7.200 metros decidieron retirarse por seguridad. No satisfechos con irse sin cima, cambiaron de planes y atacaron Broad Peak por la vía normal, en un ascenso relámpago de solo 5 horas desde el campamento alto. Esa velocidad de escalada prácticamente sin parangón dejó atónitos a sus colegas. Los Iñurras, como ya se les apodaba cariñosamente, parecían moverse por las montañas con la ligereza de quien pasea por su jardín. Aquella misma temporada, demostrando su versatilidad, viajaron a Nueva Zelanda y escalaron el Monte Cook, 3.724 metros, para un documental, sumando experiencias en cordilleras lejanas. En 1998 la cuenta prosiguió con el Dhaulagiri, 8.167 metros, en Nepal, séptimo 8000 de su lista, coronado sin contratiempos por la vía normal. No obstante, no todo salió perfecto ese año.
Durante una expedición al poco conocido Yala Baban o Yala Peri, alrededor de 7.200 metros, en el Tíbet, tuvieron que retirarse ante condiciones adversas. Una rara no cumbre en su historial, que aceptaron con filosofía, sabedores de que saber renunciar también es parte del juego. Llegó 1999 y los hermanos vivieron una de sus experiencias más memorables en la montaña. No por una cima, sino por un acto de solidaridad. En julio de ese año conquistaron el Nanga Parbat, 8.125 metros. La monumental montaña desnuda de Pakistán, vía la ruta Kinshofer. Esa era ya la 10ª cumbre de más de 8.000 metros que lograban juntos. La recta final de su proyecto comenzaba. Pero durante el descenso del Nanga Parbat se enteraron de que un alpinista sudamericano de otra expedición se hallaba gravemente herido más abajo, al borde de la muerte. Sin dudarlo, Alberto Félix y sus compañeros José Carlos Tamayo y John Lazcano se movilizaron para efectuar un arriesgado rescate en plena pared. Lograron salvar la vida del montañero, cargándolo a un lugar seguro en condiciones extremas. Este gesto altruista les valió un reconocimiento especial. La Diputación de Guipúzcoa premió aquella acción humanitaria en el año 2000, elogiando su valor en circunstancias tan difíciles. Para Alberto y Félix, más importante que cualquier trofeo fue la satisfacción de haber hecho lo correcto. Aquella cordada vasca no solo acumulaba cimas, también atesoraba valores. Con el Nanga Parbat, el contador marcaba 10 8000 ascendidos. Restaban 4 para completar la mítica lista de 14. Los Iñurrategi, siempre ambiciosos pero metódicos, trazaron un plan audaz. Terminar los 4 8000 pendientes en el año 2000, en apenas unos meses, empalmando expediciones. Era un reto enorme, pero tenían la motivación y la experiencia para intentarlo. Las montañas que les faltaban eran de cuidado. El peligroso Annapurna, 8.091 metros, en Nepal. El remoto Manaslu, 8.163 metros, también en Nepal. Y en Pakistán, las 2 cumbres vecinas del macizo Gasherbrum, 4 gigantes en un año, de 2 en 2, como ellos decían. El gran desafío estaba servido. El año 2000, el proyecto final y el techo del Karakorum. La primavera del 2000 los vio enfilar hacia el Himalaya dispuestos a tachar 2 nombres de la lista. En marzo partieron hacia Nepal. Primero intentaron el Annapurna, esa montaña conocida tanto por su belleza como por su letalidad. Estadísticamente uno de los 8000 más peligrosos. Las condiciones meteorológicas se cebaron con ellos. Tras semanas de persistencia, tuvieron que renunciar al Annapurna a inicios de abril debido al mal tiempo, fuertes nevadas y riesgo extremo de avalanchas. Fue un trago amargo. Acaban de ver frustrado su intento de conseguir su 12ª cima, el Annapurna, titulaban las noticias. Pero los hermanos sabían aceptar las leyes de la montaña. No se desanimaron. Cambiaron de objetivo rápidamente. Todavía en Nepal, apenas días después se dirigieron al Manaslu, la 8ª montaña más alta del mundo, y allí la suerte sí estuvo de su lado. El 25 de abril de 2000, Félix y Alberto se convirtieron en los primeros alpinistas del mundo en coronar un 8000 ese año al hollar la cumbre del Manaslu, 8.163 metros. Lo lograron junto a su amigo Pepe Garcés bajo un cielo límpido tras una madrugada de ascenso. Las radios de todo el mundo reportaron la noticia. Los incansables vascos sumaban su 11º 8000 al saco y abrían la temporada himaláyica por todo lo alto. Con el éxito del Manaslu y la espina del Annapurna aún clavada, los Iñurrategi regresaron a casa brevemente a reponer fuerzas. Tenían la mirada puesta en el verano, cuando abordarían los 2 últimos objetivos en Pakistán. En junio de 2000 emprendieron viaje al remoto Karakorum, la cordillera salvaje donde se alzan algunas de las cumbres más impresionantes del planeta. Formaban parte de una expedición ligera patrocinada por Euskal Telebista, EITB, dentro de una serie documental que habían titulado Oinak Izarretan, los pies en las estrellas en euskera. El plan era ambicioso pero claro: instalar un campo base común y encadenar el Gasherbrum Imiru y el Gasherbrum Segundos en la misma expedición, sin regresar a casa entre medias. De lograr ambas cumbres, solo quedaría el Annapurna pendiente para completar los 14, hazaña que quizá intentarían de nuevo en otoño o al año siguiente. Alberto y Félix estaban emocionados. Sabían que estos picos serían la penúltima página de su odisea de 8000 y querían escribirla con letras de oro. El campo base de los Gasherbrum los recibió a unos 5000 metros de altitud, rodeado de glaciares eternos y con la pirámide del K2 asomando en la lejanía. Era finales de junio. Los hermanos montaron sus tiendas junto al resto de sus compañeros, entre los que se encontraban montañeros vascos como John Lazcano, quien también les acompañaba filmando. En esos primeros días, la naturaleza mostró su cara más adversa. Nevadas intensas y vientos feroces azotaron el campamento, impidiéndoles arrancar el ascenso.
Resignados a esperar a que el tiempo nos dé una mínima oportunidad, escribieron en una comunicación desde base. Pasaron más de una semana bloqueados por la meteorología. La ansiedad crecía, pero si algo habían aprendido los Iñurrategi era paciencia. Sabían que en las grandes montañas manda la climatología y que un error de cálculo podía costarles caro. Finalmente, a inicios de julio, hubo una tregua. El Hidden Peak sería el primero en intentar. Con la ventana de buen tiempo abriéndose, Alberto y Félix progresaron en la ruta normal estableciendo campamentos de altura. Campamento 1 alrededor de 6.000 metros, Campamento 2 cerca de 6.700 metros y Campamento 3 por encima de los 7.000 metros 7.000. Cada incursión cargando equipo y víveres era extenuante. Avanzaban por pendientes de nieve profunda, abriendo huella muchas veces en solitario. A mitad de julio lanzaron un primer ataque a cumbre del G1. Sin embargo, el clima volvió a volverse en su contra. Tras alcanzar altitudes en el entorno de 7.500 a 7.800 metros, se vieron envueltos en otra tormenta de viento y nieve. Muy a su pesar, desistieron de ascender el Hidden Peak debido a las malas condiciones climatológicas. Varias tentativas quedaron frustradas una tras otra por nubes y ventiscas cerca de la cumbre. Para finales de julio, el Gasherbrum 1 seguía sin rendirse. Los hermanos, agotando los últimos días de expedición, tomaron una decisión. En lugar de malgastar la temporada esperando más por Hepimos, cambiarían de objetivo inmediato y probarían con el vecino Gasherbrum II, que presentaba mejores condiciones aquel momento. El Gasherbrum II no era en absoluto un reto menor. Muchos consideran al G2 uno de los 8.000 más accesibles, pero esto es relativo. A 8.035 metros toda montaña es peligrosa, y su cara suroeste, la ruta normal, tiene pendientes pronunciadas, grandes grietas y zonas expuestas al viento. Aún así, Alberto y Félix eran optimistas. Era la última oportunidad de ese verano. Reorganizaron el plan rápidamente. Trasladaron parte del equipo al itinerario del G2, aprovecharon el campo base ya establecido y la aclimatación ganada, y esperaron el momento propicio. Ese momento llegó a finales de julio. El 27 de julio del 2000, con un cielo despejado al anochecer, los hermanos partieron hacia la cumbre del Gasherbrum II desde su campamento alto. Hicieron la marcha de cumbre en estilo alpino puro, ellos dos solos abriéndose paso en la oscuridad con linternas frontales, un pequeño equipo de vivac de emergencia y la determinación férrea de culminar su 8000. Avanzaron durante la noche entera sobre la arista nevada, a veces hundiéndose hasta las rodillas, otras sorteando hielo duro donde debían golpear con decisión sus crampones. El frío era intenso, decenas de grados bajo cero, pero nada podía frenar su paso constante. Según reportarían más tarde por radio, alrededor de las 5 de la madrugada del 28 de julio alcanzaron juntos la cima del Gasherbrum II. Allí estaban otra vez, codo con codo, en otra cumbre del mundo. Apenas despuntaba el sol en el horizonte y los gigantes vecinos, el K2, el Broad Peak, el Gasherbrum 1, proyectaban sombras infinitas sobre el hielo. Félix y Alberto se dieron un fuerte abrazo en la cumbre, quizá emocionados al darse cuenta de que solo les quedaría una montaña para completar los 14. Su sueño compartido desde hacía una década casi tocaba a su fin. 12 8000 conquistados juntos. ¿Quién hubiera imaginado tal logro cuando subían de chavales los montes de Arechavaleta? En honor a su proyecto documental, seguramente filmaron algunas tomas con la cámara de vídeo y sacaron fotos ondeando la Icurriña, la bandera vasca, en aquella cima remota. Alberto más tarde contaría que en esos instantes se acordaron de casa. La morriña es compañera incluso en la gloria. Alguien escribió que cuando estaban en el Karakorum soñaban con la tortilla de patatas de su madre, y cuando regresaban al caserío soñaban con las cumbres heladas. Así eran ellos, mitad hombres de hogar, mitad hombres de las nieves. Tras unos minutos en la cumbre comenzó el descenso, la fase más peligrosa en cualquier ascensión, cuando las fuerzas flaquean pero uno no puede bajar la guardia. Los Iñurrategi sabían moverse rápido también al bajar. Desanduvieron la marista cumbrera con precaución, encordados por tramos y utilizando algunas cuerdas fijas instaladas en las secciones más verticales. A media mañana el sol ya pegaba fuerte y el hielo empezaba a ponerse vidrioso. Conforme perdían altura, aumentaba el alivio. Se acercaban al campamento 1, donde tendrían refugio y algo de agua. Pero entonces, en un parpadeo, sucedió lo impensable. En un tramo muy inclinado, donde la ruta sorteaba un serac, colgaba una cuerda fija dejada por expediciones anteriores para ayudar en el descenso. Félix, que lideraba, confió su peso a ese anclaje para rapelar un resalte de roca y hielo. Alberto venía unos metros detrás.
De pronto, sin previo aviso, el anclaje de la cuerda fija falló catastróficamente. Puede que un viejo pitón se desencajara de la roca o que la estaca en el hielo se soltase. Un sonido seco resonó en la ladera. ¡Crack! La cuerda se vino abajo de golpe. Félix, que estaba en plena maniobra, perdió el equilibrio. Ante la mirada atónita de Alberto, su hermano resbaló y cayó al vacío por la empinada pared. Unos segundos eternos en los que Félix trató desesperadamente de aferrarse a algo. Quizás un piolet, quizás la misma nieve. Pero la gravedad fue inexorable. Félix se precipitó ladera abajo unos 400 metros sin posibilidad de detenerse. Alberto solo alcanzó a gritar el nombre de su hermano, su voz quebrándose en la altitud silenciosa. Vio la silueta de Félix desaparecer y a una velocidad vertiginosa, rebotando contra las pendientes heladas hasta perderse en la lejanía. El mundo se detuvo para Alberto en ese instante. Allí, en la inmensidad del Gasherbrum Segundos, quedó solo, suspendido en shock y terror. La montaña es así y esta vez nos ha tocado a nosotros, diría días después, resignado ante la fatalidad. Logró descender cuidadosamente hasta donde terminaba la cuerda rota, pero no había rastro de movimiento abajo. Félix había caído hasta un lugar inaccesible en el glaciar inferior. Quizá murió en el acto por el impacto. Tal vez quedó sepultado entre bloques de hielo. Alberto comprendió con horror que su compañero de cordada de toda la vida, su propio hermano, ya no estaría para ropear con él de nuevo. Su mente, embotada por la altitud y el trauma, entró en piloto automático. Mantuvo la calma dentro de lo posible. Una calma extraña que sus amigos atribuirían más tarde a un estado de aturdimiento por la altura. Con pasos pesados y el alma rota, continuó el descenso en solitario, sabiendo que debía salvar su propia vida y comunicar la tragedia. Cuando Alberto finalmente alcanzó el campamento 1 y luego el base, envió el mensaje que ningún alpinista quiere dar. Félix Iñurrategui había fallecido durante el descenso del Gasherbrum II. La noticia voló rápidamente vía satélite hasta el País Vasco y el mundo. El 28 de julio de 2000 se convirtió en un día de luto para el montañismo. En Euskadi, una tierra apasionada por la montaña, la conmoción fue enorme. El deporte vasco sufrió una de las mayores conmociones de su historia. Titularon los periódicos: Félix, a sus 33 años, era considerado uno de los alpinistas de más prestigio de España, y junto a Di Alberto había marcado un antes y un después en la manera de afrontar los 8000. Costaba creer que tras sobrevivir hasta avalanchas, tormentas y 1000 peligros, un accidente tan repentino se lo hubiera llevado. Pero así de dura es la montaña. Como comentaba otro famoso alpinista, la cima es opcional, el descenso es obligatorio, y es en la bajada cuando a veces ocurre lo peor. Las horas siguientes en el campamento base debieron ser desgarradoras para Alberto. Según relató Joxe Uribesalgo, amigo cercano presente allí, Alberto se mostraba inquietantemente sereno, probablemente en estado de shock, sin terminar de asimilar la pérdida. No hubo posibilidad de recuperar el cuerpo de Félix. La pared donde cayó era demasiado peligrosa. El Gasherbrum II se convirtió en su tumba eterna y sus restos quedaron en aquellas nieves que tanto amaba. Alberto abandonó la montaña llevando consigo únicamente los recuerdos. En su mochila, quizás guardó como tesoro el altímetro de Félix o alguna prenda, objetos que cobrarían un significado inmenso. Descendió del Karakorum con la mirada perdida, sabiendo que aquel lugar remoto se había cobrado la vida de su hermano y compañero de aventuras. El legado de Félix y la promesa de Alberto. La repatriación de Félix Iñurrategui se organizó en los días posteriores, pero en esas altitudes recuperar el cuerpo fue inviable. Finalmente, su familia y amigos en Arechavaleta le despidieron con homenajes en ausencia, honrando la memoria de un hombre que vivió y murió siguiendo sus sueños. Félix dejó tras de sí una esposa, se había casado poco antes, y a sus padres, además de a Alberto, devastado por la pérdida. Para este último, enfrentar el futuro sin su otra mitad de la cordada suponía un reto emocional quizá mayor que cualquier 8000. Durante un tiempo, Alberto tuvo que hallar sentido a seguir escalando sin Félix. Pero quienes le conocían bien sabían que renunciar a la montaña no sería su manera de honrar a su hermano. Pocos meses después de la tragedia, Alberto Iñurrategui tomó una resolución: completar el proyecto de los 14 8000 en homenaje a Félix. Le faltaban 2 cumbres, precisamente las mismas que habían quedado pendientes aquel verano, el Hidden Peak y el Annapurna. Escalar esas montañas sin su compañero de siempre sería desgarrador, pero Alberto sentía que debía hacerlo, como tributo a la memoria de Félix y culminación del sueño que juntos habían forjado. Además, canalizó su dolor en algo positivo más allá de las cimas. Recordemos el premio que ambos habían recibido por el rescate humanitario en Nanga Parbat en 1999.
Con ese dinero como semilla y el apoyo de otros montañeros vascos, decidieron crear una fundación benéfica. Nació así la Fundación Félix Iñurrategi Baltistán, constituida en mayo de 2001. Su objetivo: ayudar al desarrollo de las comunidades locales del Valle de Juché, en las faldas del Karakorum, donde tantas expediciones vascas habían contado con el apoyo de los porteadores baltíes. La fundación impulsó la construcción de escuelas, incluida una escuela de montaña que lleva el nombre de Félix, programas de educación, especialmente para niñas, y mejora de infraestructuras básicas en aquellas aldeas remotas. Era una manera de devolver un poco de todo el cariño que los baltíes brindaron a los alpinistas vascos, y a la vez una nueva cumbre simbólica alcanzada por Félix desde el recuerdo. Alberto, junto con su familia y compañeros, volcó sus energías en esta iniciativa solidaria, encontrando en ella consuelo y propósito. En lo deportivo, Alberto regresó al Karakorum al verano siguiente, 2001, para enfrentar el Gasherbrum Primeros. Formó una pequeña expedición con John Beloki y John Lazcano, viejos camaradas, y llevó consigo algo muy especial: el piolet de Félix. Durante las labores en el glaciar del Gasherbrum II, habían logrado recuperar el piolet que Félix perdió en su caída. Alberto decidió que ese instrumento acompañaría la ascensión al Hidden Peak, como si una parte de Félix escalara de nuevo a su lado. En julio de 2001, tras semanas de esfuerzo y seguramente muchas lágrimas contenidas, Alberto alcanzó la cumbre del Gasherbrum, 8.068 metros, su 13º 8000, levantando el piolet de Félix en la cima como homenaje al hermano ausente. Aquella imagen, capturada para la serie documental vasca, estremeció a todos. Era la victoria de la vida sobre el dolor, la promesa cumplida de no rendirse. Alberto y Beloki dedicaron unos instantes en la cumbre para filmar las escenas para Oinak y Zarretan, sabiendo que ese capítulo sería uno de los más emotivos de la serie. Con 13 8000 ya conquistados, quedaba el último desafío: el Annapurna. Esta montaña de leyenda, la primera escalada por el ser humano en 1950, pero que seguía siendo la menos ascendida de las 14 y una de las más arriesgadas, esperaba a Alberto en la primavera de 2002. Para mayor seguridad, se unió a una expedición internacional junto a un alpinista excepcional, el francés Jean-Christophe Lafaille, quien casualmente también había perdido a su propia pareja decordada en el Himalaya años antes. Juntos, en mayo de 2002, atacaron la dificilísima arista este del Annapurna, una ruta apenas transitada. El 16 de mayo de 2002, a las 6 de la mañana, hora de España, Alberto pisó la cumbre principal del Annapurna, 8.091 metros, de la mano de Lafaille. En ese instante, Alberto Iñurrategi se convirtió en el 10º hombre en la historia, y segundo español tras Juanito Oyarzabal, en completar los 14 8000. Con 33 años, fue en su momento el más joven en lograrlo en todo el mundo. Pero aquella victoria estaba dedicada a alguien más. Lo merecen tanto Alberto como, a título póstumo, su hermano Félix, declararía Oyarzabal al conocer la noticia. En el corazón de Alberto, seguro, la conquista del Annapurna fue agridulce. La cima final de su lista venía acompañada por un profundo vacío. No en vano, el documental que narró esta expedición llevó por título Annapurna, sueño y vacío. El sueño de los dos hermanos se había cumplido, pero uno de ellos ya no estaba para compartir la gloria, y ese vacío resultaba insondable. Alberto, en entrevistas posteriores, reflexionó sobre la fragilidad del éxito y el aprendizaje del fracaso. Comprendió que cada cima escalada llevaba implícito el recuerdo de Félix, inseparable de su propia historia. A partir de entonces, Alberto Iñurrategi encaminó su vida a honrar la memoria de Félix de varias maneras. Además de la Fundación Solidaria en Baltistán, continuó realizando ascensiones innovadoras en estilo alpino, siempre fiel a su espíritu, y produjo documentales para inspirar a futuras generaciones. Uno de esos proyectos fue Jair Himalaya, en euskera, Tu Himalaya, un film de 2002 dirigido por el propio Alberto y dedicado enteramente a Félix. En él, Alberto recorre las últimas 7 cumbres que completó sin su hermano, intercalando reflexiones profundas sobre la amistad, la montaña y la pérdida. Ir a Himalaya ganó premios en festivales de cine de montaña, emocionando al público con la sinceridad de su homenaje. Los años pasaron, pero la figura de Félix Iñurrategi permaneció muy viva entre la comunidad montañera. Su legado deportivo, 12 8000 ascendidos, quedó como testimonio de su enorme talento. Y su legado humano perdura en cada iniciativa de la Fundación Baltistán, que desde 2001 ha mejorado la vida de cientos de personas en aquellas tierras altas de Pakistán. En el Valle de Juché, al pie de las montañas, los niños aprenden técnicas de escalada en la escuela de montaña Félix Iñurrategi, soñando quizá con ser alpinistas algún día. No puede imaginarse tributo más hermoso.
enseñar el amor por la montaña y la solidaridad llevando el nombre de quien encarnó esos valores. Alberto, por su parte, siguió acumulando vivencias que reforzaron su condición de leyenda viva del alpinismo. En 2017, 17 años después de la tragedia, volvió precisamente al Gasherbrum Segundos, esta vez para intentar una nueva ruta con otros dos grandes montañeros vascos, Juan Vallejo y Mikel Zabalza. Durante esa expedición, el destino le brindó la oportunidad de salvar otra vida. Acudieron en ayuda de un alpinista italiano, Valerio Anovazzi, que llevaba 4 días atrapado y al borde de la muerte en las alturas del G2. Alberto y sus compañeros lograron un arriesgado rescate, bajando al herido hasta el campo base y salvándole la vida. Por esa acción heroica fueron condecorados en España. Imaginen la escena. Alberto de nuevo en la misma montaña que le arrebató a Félix, pero esta vez regresando con un compañero rescatado. Es como si el círculo se cerrara, como si en ese acto de generosidad Alberto reconciliara de algún modo su pasado doloroso con el Gasherbrum Segundos. La historia real de los hermanos Iñurrategui es inspiradora y trágica a la vez, profundamente humana. Nos habla de la capacidad del ser humano de soñar en grande, escalando montañas literalmente, y de la hermandad como motor para alcanzar lo imposible. Juntos, Alberto y Félix representaron una nueva era del alpinismo vasco, audaz, ligera, ética y comprometida. Es imposible no emocionarse al imaginar a esos dos chicos de Arechavaleta trepando primero las peñas de su pueblo y años más tarde plantando su bandera en las cumbres más altas de la tierra. Es imposible no estremecerse al recordar cómo esa cuerda que los unió en tantas batallas finalmente se rompió en el Gasherbrum Segundo, arrancando a uno de ellos de este mundo. Pero sobre todo, es imposible no sentirse inspirado por la respuesta de Alberto ante la adversidad. Lejos de rendirse, convirtió el dolor en legado. Completó el sueño que ambos compartían, fundó proyectos solidarios, narró su experiencia para que otros aprendieran. Nos enseñó que las montañas pueden forjar héroes anónimos y que incluso en la derrota más amarga puede hallarse un nuevo propósito. Y así, la leyenda de los hermanos Iñurrategui sigue viva. En cada crónica de alpinismo se les recuerda como ejemplo de camaradería y pasión. Cada vez que un montañero vasco asciende un pico en el Karakorum, sabe que transita por las huellas que ellos dejaron. Félix Iñurrategui, el león del Karakorum, descansa para siempre en esas alturas que lo vieron brillar. Alberto Iñurrategui, el hermano que quedó, ha asegurado que su historia no se olvide, mostrándonos que la verdadera cima tal vez no esté en la montaña, sino en la grandeza de sus valores y en la inspiración que siembran en los demás. Gracias por escuchar este episodio de Crónicas Insólitas. Si esta historia épica de los hermanos Iñurrategui te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al podcast para más relatos de aventura y humanidad. Aquí despedimos este homenaje a Alberto y Félix, dos hermanos que tocaron el cielo con las manos. Hasta la próxima, montañeros.